Evangelio de Juan, capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 35 hasta el 41. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Si hay algo que nos sorprende de la cristiandad, y nos sorprende bastante, es que en vez de ser maduros en la fe y que puedan aportar a otros conocimiento y todo lo que supone la enseñanza de las Escrituras, nos encontramos en medio de un infantilismo que es realmente sorprendente. Aceptando como buenas las tesis perversas de los enemigos del Evangelio, se asume que el libro de Génesis, escrito por Moisés, no es más que una serie de historias inventadas para satisfacer la curiosidad de las personas que vivían en aquella época, porque parece ser que tenían alguna tara mental y si les explicabas lógicamente lo que ocurrió en la creación no lo podrían entender, así que vamos a contar cuentos. Y la mayoría de la cristiandad entiende que el libro de Génesis pues es un libro que no es un relato histórico tal y como ocurrió la creación que Dios llevó a cabo por la palabra de su poder, sino que fue una serie de historias inventadas por Moisés para que las mentes taradas de aquellos hombres y mujeres que vivían en aquella época lo pudiesen comprender. Menos mal que nosotros vivimos en el siglo XXI y no somos tarados, somos errados, con H y sin H, de las dos maneras, por el error y por llevar una herradura. Más o menos por ahí van los tiros. El ataque al libro de Génesis y las doctrinas que el libro de Génesis enseña ha sido demoledor a lo largo de los siglos. En tiempos de San Agustín ya vimos cómo Pelagio ridiculizó la doctrina del pecado, la doctrina de la caída, que es la que hoy nos ocupa, la caída, qué impacto tuvo la caída. En tiempos de los reformadores ya vimos a Arminio suavizar la doctrina pelagiana, maquillarla y llevar a cabo una obra realmente perversa y satánica, enseñando unas doctrinas que es lo que la mayoría de las iglesias cristianas de nuestros días creen, algo que estaba muy lejos de que Arminio pudiese entender que podría tener tanto alcance su mal, pero lo tuvo. Tal y como vimos en nuestro último sermón, la tesis de Arminio es la siguiente: toda persona no regenerada posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el Evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón. Esta doctrina arminiana, por supuesto, la Iglesia Católica se la cree a pie juntillas y la Iglesia Evangélica, por supuesto, que va por delante de la Iglesia Católica. Si le quitamos todo lo que tiene que ver con la idolatría de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica está exactamente igual o peor. Esta declaración, desde luego, de Arminio le atribuye al ser humano bastantes cualidades, entre otras, la de estar vivo al mundo espiritual, para decidir una serie de asuntos para lo que le es imprescindible la vida. Esto es lo que le gusta y motiva al ser humano, ser el timonel de su destino. Pero el destino del ser humano es solamente uno, es solamente uno. Pablo afirma categóricamente una enseñanza en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Así que esto de que el hombre se quedó más o menos bien y de que el hombre puede decidir muchas cosas de su destino, de que el hombre puede abrir su corazón a Dios cuando él quiera, de que pueda aceptar la salvación cuando él quiera, y de todas las parafernalias que se enseñan en las iglesias evangelicoides de nuestros días, es una auténtica patraña y un engaño satánico. No parece que tengamos que ir a Oxford para entender el alcance de lo que aquí nos habla Pablo. Que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, y todos estamos perdidos ya. Todos. La caída supuso la corrupción de la naturaleza. Supuso que entró la muerte, y que esa muerte alcanza a todos los seres humanos sin excepción, a todos. La muerte afecta porque la naturaleza ya está corrompida, y por lo tanto a nivel físico produce un deterioro mortal que acaba con todos nosotros en la muerte. Y a nivel espiritual es que el espíritu ya nace muerto, ya nace muerto. Vamos a ver, por tanto, qué nos muestra la Escritura acerca de la situación del hombre y analizaremos si es cierto que el pecado afecta a la totalidad del ser humano, porque a partir de ahí podemos entender el alcance de la redención y de lo que supuso la muerte de Cristo. Pero para eso tenemos que saber de qué vino Cristo a salvarnos. Y esta es la condición en la que el ser humano se encuentra. Así que vamos a ver 4 aspectos de la situación en la que todo ser humano viene a este mundo. En primer lugar, la capacidad espiritual. En segundo lugar, los sentimientos espirituales. En tercer lugar, la voluntad espiritual. Y en cuarto lugar, la actividad que el hombre desarrolla ante Dios. Así que vamos a ver la capacidad espiritual. ¿Tiene el hombre alguna capacidad espiritual? Dentro de sus capacidades, tenemos que dirigirnos para empezar a una de ellas, la vista. Es una capacidad que debería estar en todo ser humano que dice escoger a Dios. En el primer capítulo de Juan nos encontramos frente a la condición del hombre después de la caída, donde se nos muestra clarísimamente que está en tinieblas. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció. Esta es la consecuencia de un acto que se sitúa en Génesis, la caída, y que se transmitió a toda la humanidad. Y es que el pecado dejó al ser humano ciego espiritualmente para comprender a Dios y para no poder comprender el alcance de la obra de Dios en cuanto a la redención. Por eso el hombre vive en tinieblas. El hombre ya nace ciego, nace ciego. A partir de aquí, atribuirle al ser humano el mérito de que pueda salvarse escogiendo por sí mismo, con su propia capacidad, escogiendo por sí mismo la luz del conocimiento que solamente el Espíritu Santo imparte, es retorcer el Evangelio y es engañar a las almas y es enviarlas a la perdición. Porque todo eso es mentira. Es mentira. Pero es lo que se predica en las iglesias. La mentira. El que el ser humano tenga la capacidad de ver la luz del Evangelio está restringido a una obra previa que alguien muy superior al ser humano tiene que hacer. Y por lo tanto queda muy lejos del alcance del ser humano el tener luz por sí mismo. Por esa razón el Señor le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. ¿Cómo puedo yo, siendo viejo, nacer de nuevo? Porque no es algo que te compete a ti, Nicodemo. Nacer de nuevo no es algo que uno se hace a sí mismo. Voy a nacer. No sé si alguno de vosotros pensó, voy a nacer, y nació, y por eso está aquí entre nosotros. Voy a nacer en tal época. Voy a nacer en tal país. Voy a nacer siendo hombre, mujer, o mujer u hombre. Nadie pudo elegir. Porque hay un poder superior que hizo que nosotros naciéramos donde nacimos y fuésemos quienes somos. Un poder superior. Y lo mismo ocurre con el nuevo nacimiento, también llamado regeneración. Es una obra poderosa que lleva a cabo el Espíritu Santo.
Según lo que enseñan las Escrituras, es una obra tan poderosa que para resucitar a Cristo de los muertos fue el Espíritu Santo quien tuvo que llevar a cabo toda su obra perfecta para sacar a Cristo de la tumba. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el que también llama a los pecadores a la salvación. El mismo poder, por lo tanto, se necesita un poder extraordinario para que aquel que está muerto venga a la vida. No es yo quiero nacer y nazco. No. Es el Espíritu Santo quien hace renacer aquel a quien Dios en su propósito eterno llamó desde la eternidad a la salvación. Pero en las capacidades del hombre no solamente vemos que está espiritualmente ciego, también está espiritualmente sordo. Aunque Dios ha dado testimonio de sí mismo por medio de la creación, y lo leíamos en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite su palabra otro día, pero también dice, no hay palabra, pero es oída su voz. Tú observas la creación, si no eres muy lelo, si observas la creación ves que hay inteligencia detrás, Los cielos cuentan la gloria de Dios, y por las Escrituras el Señor también le dice a sus oyentes, nunca habéis oído su voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Así está el ser humano. Ve toda la vasta creación, escucha la palabra de Dios a través de la creación y no la entiende. Escucha la palabra de Dios que es predicada y no la entiende. Si se pone por casualidad a leer las Escrituras, tampoco la entiende. Si escucha un mensaje, tampoco lo entiende. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Esta contundente afirmación, nunca habéis oído su voz, nos muestra que el hombre no tiene ninguna capacidad para recibir el testimonio de Dios, ninguna. Por sí mismo no tiene ninguna capacidad. De ahí que el Señor nos exponga ante la razón de por qué el hombre no comprende lo que Él dice. A los judíos les dijo, por lo tanto también a nosotros, en Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No queréis escucharla. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Quién es vuestro Padre? El diablo. De ese es de quien Cristo está hablando. ¿Quién es el padre de todo ser humano? Claro, por la propaganda cristiana, todos somos hijos de Dios. Vemos al Papa abrir sus brazos, vemos la Plaza del Vaticano, como parece que engulle a todos los que llegan allí con sus columnas que están definidas precisamente para atraer. Vemos a la Iglesia evangélica, todos somos hijos de Dios. Pero el testimonio de Pablo, que lo mismo habría que hacerle un poco de caso, lo mismo, sobre todo en la iglesia cristiana, él dice, habla de su experiencia, entre los cuales también todos nosotros, en Efesios 2:3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es la diferencia? Todos venimos del mismo sitio, todos teníamos al mismo padre, a Satanás. El único que hizo la diferencia fue Dios, fue su gracia, pero no nosotros. Nosotros no marcamos la diferencia, la marcó Dios. Porque ¿cuál es la naturaleza de una planta? ¿O cuál es la naturaleza de un mineral? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Porque ninguna cosa creada puede evitar ser otra cosa distinta a lo que es por naturaleza. Y nosotros, por naturaleza, somos hijos de ira, por naturaleza. No podemos hacer otra cosa. No está a nuestro alcance ser otra cosa, aparte de hijos de ira. No está a nuestro alcance. Solamente si Dios en su misericordia nos llama a la salvación, entonces tenemos la salvación. Pero en nosotros no hay nada. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 13, versículo 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Lo puede hacer? Tenemos a un etíope y a una etíope.
y van a hacer un niño blanco. ¿Quién se lo cree? O como dicen los de la teoría de la evolución, tenemos un mono y una mona, y nace un bebé humano. Vamos, es lo más lógico que uno puede pensar, que entre un mono y una mona nazca un humano. Así que vemos que el hombre está ciego y está sordo, y además es ignorante a las cosas espirituales. No le llega. Lo vemos en la conversación del Señor con la mujer samaritana junto al pozo, donde el Señor enfatizó la ignorancia espiritual del hombre. Respondió Jesús y le dijo, Juan 4:10, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si lo conocieras, pero no lo conoces, no tienes la capacidad de conocer, es imposible. Y aquí hay dos asuntos que destacan en este texto. El primero, que Dios tiene el don de otorgar su gracia, que es la que el hombre necesita para que pueda ver la luz. Ese don está en Dios. Por eso nos dice la Escritura, dice Pablo, por gracia sois salvos. Este don está en Dios. Y en segundo lugar, que siendo Dios el dador de este don, Él lo da a quien quiere. No es un don que reparte a toda la humanidad, sin excepción, para que toda la humanidad, sin excepción, cuando quiera, si le apetece, si le da la gana y si le viene bien, entonces le escoja. Error. Esto es lo que enseña la cristiandad, esto no es lo que enseña la Escritura. Así lo defendieron los reformadores, así lo defendió San Agustín, así lo defendió San Pablo, así lo defendemos nosotros. Es un regalo de la gracia divina gratuito para gente precisa. La cristiandad piensa que este don está en ellos, pero es falso. Ningún ser humano posee esta capacidad. Ningún ser humano tiene esta capacidad. La lectura que nos hacía Sorín en la introducción del pastor Martín la voy a repetir porque también la tenía apuntada. Las Escrituras, dice el pastor Martín, nos dicen que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero dicen también que el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que la enseñanza de la Biblia es que el propósito de Cristo era el de salvar a unas personas en particular y que sufrió y murió por ellas en particular. No murió por todo el mundo. Doctrina clave en la enseñanza general de las Escrituras. Las doctrinas de la unión con Cristo, sigue diciendo Martín, nos ayudan a entender la gloria de su muerte en la cruz. El Hijo de Dios que estaba en el cielo, recibiendo la adoración de los ángeles y sosteniendo el universo con su poder, de acuerdo a su buena voluntad, aceptó nacer de una virgen, ir a Getsemaní y morir en la cruz por personas específicas. Fue a la cruz en unión con su pueblo definido, y su pueblo definido en unión con él. La muerte de Cristo fue en la muerte de su pueblo, su resurrección fue la resurrección de su pueblo, su lugar a la diestra del Padre es el lugar de su pueblo, su glorificación será la glorificación de su pueblo, un pueblo definido. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No salvará a todo el mundo, a su pueblo. A pesar de tener las Escrituras, esta falta de conocimiento estaba entre los judíos que se consideraban, como todo el mundo sabe, el pueblo escogido. La Iglesia no se considera pueblo escogido. Es cada uno, si le apetece, entra y si no le apetece, no entra. Los judíos pensaban que entraban sí o sí, eran el pueblo escogido. Esto sí que es curioso, que debería pensar un poco en esto, la que se llama Iglesia. Pero los judíos lo tenían bastante claro. Así que en Juan 10, 24 encontramos un texto donde vemos cómo le rodearon los judíos al Señor y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Sana a los enfermos, resucita a los muertos, perdona pecados. Nada les vale, nada les vale. Pero vosotros no creéis. ¿Cuál es la razón? Porque la define el Señor. Porque no sois de mis ovejas, como ya os he dicho. No sois de mis ovejas. Pero tenemos la Biblia. No sois de mis ovejas. Pero oramos al Señor. No sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, aquí vemos dónde parte el origen de la salvación, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Vaya. Esto menos mal que eran creyentes, menos mal. También hablarían del amor al prójimo y todo lo demás. Fantástico. Así que viene la luz tan esperada, el Mesías tan esperado, pero como no encaja dentro de su relato y del cuento que les han contado, como no encaja, hay que acabar con él. Pero hoy pasa en la cristiandad. De acuerdo al relato que nos cuentan en esto y en absolutamente todo, la cristiandad va corriendo por el camino ancho como van corriendo todos, ¿sí? Creyéndose todos los cuentos que le cuentan. Pero son cristianos. Le cuentan todos los cuentos políticos, económicos, sociales, científicos. Imaginaos el cuento de las Escrituras. Se creen todos los cuentos menos la verdad. Y esta es la terrible situación en la que se encuentra el ser humano. Ni ve, ni oye, ni entiende. Está completamente muerto a las cosas espirituales. Y como decía antes, para salir de esta situación se necesita un poder muy superior que está fuera de él para que pueda oír, ver y entender. Está muy lejos de él. Necesita venir a la vida. Necesita que se opere en él la regeneración, un nuevo nacimiento. Sin esta obra increíble, ningún ser humano se va a acercar a Dios. Es imposible. Necesita esta obra de gracia todopoderosa por parte del Espíritu Santo para que las capacidades que le fueron quitadas a Adán cuando pecó en Edén vuelvan otra vez a su lugar. Pero para esto hay que conocer a Dios. Y esta es una enseñanza impactante que ya escuchó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Conoce a Dios. Jeremías 9:23, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Alábese en esto el que se quiera alabar, en conocerme. ¿A la Iglesia le interesa conocer a Dios? ¿O está con la charanga y pandereta del mundo en el que vivimos? A la Iglesia le interesa exponerse al culto de adoración donde la predicación ocupe el lugar central y se le dé el espacio que se necesita para formar las conciencias y llevarlas a Cristo y anunciar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿El Evangelio? ¿Le interesa esto a la Iglesia? Así que debido a la caída el hombre es ciego, sordo, desconoce a Dios y a Cristo, desconoce su palabra y es insensible a todo lo espiritual. Porque está muerto. Es que es de aquí desde donde nos saca Dios. De aquí nos saca. El Señor dice en Juan 17:25, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Imposible. Esta es la foto que queda del hombre respecto a sus capacidades. Así está el hombre. No tiene ninguna capacidad espiritual. Por lo tanto, es completamente imposible que por sí mismo venga la luz, que por sí mismo tenga la más mínima capacidad para elegir a Dios de acuerdo a su mal llamado libre albedrío, porque si realmente tuviera libre albedrío, todos escogerían a Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero nadie cree a nuestro anuncio. Nadie cree. Pero el pecado no solamente afecta al conocimiento, no solamente afecta a las capacidades del hombre, sino que también actúa en segundo lugar sobre los sentimientos espirituales. Este es nuestro segundo punto. Los afectos del hombre, sus sentimientos se manifiestan en aquello que ama y en lo que aborrece, en lo que le entusiasma y en lo que le aburre, en lo que le motiva y en lo que le provoca desgana. Por naturaleza el hombre siente animadversión hacia Dios. Esto es lo que tiene por naturaleza. Somos enemigos de Dios por naturaleza.
Con este ADN venimos a este mundo. Siente animadversión hacia Cristo, siente animadversión hacia su palabra y siente animadversión hacia su verdadero pueblo. Hacia todo esto siente animadversión. Aun cuando podamos decir que hay muchas personas religiosas, vamos a analizar su religión. Porque supuestamente las personas religiosas son buenas personas para ir al infierno, pero no para nada más. Socialmente son buenas personas y nos conviene que haya buenas personas, que sean atentas con su prójimo, que procuren vivir de acuerdo a las normas sociales establecidas, que en cada época varían y por lo tanto varía tantas veces como varía la época. Pero lo que encontramos es que hay religiosidad en el mundo católico, en el mundo evangélico, en el mundo de las buenas personas, hay religiosidad, pero no hay un conocimiento profundo de las Escrituras que les guía por el camino de la verdad que lleva a la vida, que es Cristo. Esto no existe. Esto no existe. La Escritura nos dice, y está hablando Israel, que supuestamente se conocían las Escrituras de arriba abajo, cada cual se apartó por su camino, porque al ser humano le interesa irse por su propio camino. Le gusta más ir por su propio camino. Es debido a la condición espiritual del hombre que está sumergido en el pecado. Y esto le lleva no solamente a ser indiferente a la luz que trae Cristo y su palabra, sino que además aborrece la luz. La aborrece con todas sus fuerzas. Y lo hace porque les pone ante sus obras. Esto es lo que escuchamos de muchos cuando dicen, yo no creo en Dios. No creo en Dios. O gente que ha llevado un montón de años en la iglesia y de pronto pues, no creo en Dios. O gente que se le ha enseñado, pues ahora no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, si me persigue el gobierno del país en el que vivo, porque soy un delincuente, un asesino, un criminal y 27 cosas más, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? No reconocer al gobierno y me voy a vivir a Cuba, que allí parece ser que se vive fantásticamente, es un paraíso, tienes allí todos tus derechos y actividades, así que al Caribe, hermanos. Esto es lo que pasa con el ser humano. Como la Escritura le acuse, dice, yo no creo en Dios, borrón y cuenta nueva, ya puedo hacer lo que me dé la gana. Niegan su existencia para poder seguir haciendo lo que les place, lo cual muestra el nivel de esclavitud al que están sometidos. De hecho, el Señor enseñó que el hombre está esclavizado de 3 maneras. En primer lugar, está esclavizado por el pecado. Dice Juan 8:34, está hablando el Señor, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es pecado? Porque claro, hablar del pecado en el siglo XXI, esto es de la religión del siglo XVI, qué antiguos que sois. Pecado es violar la ley. Tú violas la ley, eso es pecado. Eres un delincuente, en palabras modernas. La práctica del pecado es la evidencia de la esclavitud del pecado. En segundo lugar, esta adicción al pecado manifiesta también que es esclavo de Satanás. El Señor lo dice en Juan 8:39, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el cual era no Abraham, como ellos decían, el cual era Satanás, que no lo querían ni nombrar, pero exactamente es lo que estaban haciendo. Y esto es lo que ocurre con todo ser humano que viene a este mundo. Es esclavo, no solamente del pecado, sino también de Satanás, su padre. Por eso tiene tan buena relación. Por eso de forma natural nos sale. De forma natural. No tenemos que ir a estudiar a Oxford, ni hacer una carrera de 28 años para sacar un título, nada. Naturalmente. Nos sale naturalmente. En tercer lugar, el hombre es adicto a sí mismo. Es orgulloso y egoísta en grado superlativo. Y sigue sometiendo su voluntad de acuerdo a quien es su padre. Porque está en sintonía. Así que practica el pecado, se somete a Satanás y desarrolla todas sus capacidades para ese propósito. Si ya hemos visto que el conocimiento y las capacidades del hombre, juntamente con sus sentimientos, nos evidencian su estado de corrupción, vamos a ver ahora en tercer lugar la voluntad espiritual del hombre.
Vamos a ver cuál es su voluntad. Porque este es un punto crítico dentro de lo crítico. Es importante reconocer que el hombre toma libremente sus elecciones, pero en base a sus propios intereses y a su propia naturaleza que está corrompida. Así que es libre para tomar. Si queremos libre albedrío, lo tenemos que enfocar desde la perspectiva de que el hombre es libre para tomar todas las decisiones que quiera dentro de su corrupción, porque su naturaleza está corrupta. No va a tomar una decisión fuera de su naturaleza corrupta, porque no tiene ni idea de qué es eso. Pero dentro de su naturaleza corrupta, por supuesto. Puede pecar mucho, puede pecar más. Eso está al alcance de su mano. Es libre. Esto mueve sus afectos, utiliza su aparente conocimiento, pero todo es para oponerse a Cristo y a su palabra, todo. Por lo tanto, aunque sus decisiones las tome libremente, solo puede estar equivocado en todo lo que haga, en todo. Y esto lo vemos claramente si vas a desarrollar una ecuación. Como un punto inicial de la ecuación sea erróneo, toda la ecuación está mal. No puedes hacer absolutamente nada. Tú le buscarás la lógica, pero por mucha lógica que le busques, si el principio de la ecuación tiene ya un error, no hay nada que hacer con el resto de la ecuación. La puedes presentar bonita, con colores, con diagramas, con todo lo que quieras, pero la puedes tirar a la basura porque no sirve para nada. Eso si alguien se da cuenta. Lo triste es que nadie se da cuenta. Y así seguimos con la ecuación desde el principio, con un error garrafal. El asunto es que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, y nos da 2 ejemplos, para que veamos la naturaleza y hasta dónde llega. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Alguien ha ido al campo? ¿Ha visto los cardos? He dicho, bueno, vaya racimos de uva que tienen los cardos. ¿Acaso se cogen higos de los abrojos? Esto es completamente imposible, porque la naturaleza de los cardos es producir espinos. No produce otra cosa. Y aquí la afirmación del Señor es bastante contundente. Conforme a la naturaleza de la planta, se deriva su fruto. Y esta ilustración nos muestra que el fruto natural del ser humano nunca es voy a elegir a Dios porque soy buena persona y entonces elijo a Dios. No, es imposible, porque su naturaleza se lo impide. No es que no quiera, es que no puede. Es que no puede. Por eso se necesita la operación del Espíritu Santo generando el nuevo nacimiento. En Juan 6 el Señor vuelve a ratificar esta realidad. Nos dice en el versículo 64. Pero algunos de vosotros no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Ninguno. Ninguno. El Dios eterno, antes de la fundación del mundo, ya llamó a su pueblo, un pueblo que entregó a Cristo para que muriera por él, un pueblo a quien el Espíritu Santo lo trae a la vida. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Sin la obra de gracia previa, nadie puede venir a Cristo. Esta obra de gracia es el resultado de la voluntad soberana de Dios, que es quien tiene el libre albedrío, que es quien llama a quien Él quiere. Por eso es un Dios soberano. En su enseñanza sobre el buen pastor y sus ovejas, el Señor expuso la razón de la incredulidad del ser humano, que no eran sus ovejas, por una razón evidente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero esta no era la reacción del hombre ante él, la reacción natural. Cuando Cristo estaba predicando, no todos le seguían. Cuando empezó a repartir alimentos, sí. Los 5.000, más las mujeres y los niños. Entonces sí, cuando hay que comer, aquí nos apuntamos todos. Palabras de vida, ¿dejaron al Señor solo? Solo. Y el Señor tuvo que decir, vosotros, mis discípulos, ¿también os queréis ir con el resto? ¿También os queréis ir? No podían creer, porque tal y como nos dice el Evangelio de Juan, en el texto que hemos leído en la introducción, Juan 12:39, citando a Isaías 10,
no podían creer porque cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vieran con los ojos, ni entendieran con el corazón, ni se convirtieran, ni yo los sane. Hombre, Dios es amor, ama a todo el mundo. Error. El Señor se refiere a este no querer venir a Él como una respuesta de la voluntad humana actuando en oposición natural contra Él. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir, no queréis venir, no queréis venir. Hay una indisposición profunda en el hombre para no venir a Cristo. Actuando libremente, o como muchos piensan en decir, o persisten en decir, con su libre albedrío, el hombre solamente puede escoger una sola cosa: aborrecer a Dios más y culparle de todos sus desastres. Si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué no me sale mi trabajo? ¿Por qué no gano más dinero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios existe, tendrías que tener Aladino y la lámpara maravillosa. Pero te has equivocado. Eso es un cuento. Aquí estamos hablando de las cosas eternas. Y en cuarto lugar, llegamos a la actividad del hombre ante Dios. Desde luego la Escritura enseña con total claridad que la condición del hombre ante Dios se ve en sus hechos. Dice Juan 3:19, está hablando el Señor: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Nuevamente. Fijaos que en el versículo 19 la palabra traducida como malas, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, la palabra traducida como malas indica una maldad activa o destructiva. No solamente que uno es malo, no, es que hay intencionalidad, hay propósito. Y en el versículo 20, la expresión lo malo, porque todo aquel que hace lo malo, indica lo despreciable de estas acciones y lo indignas que son delante de Dios. Esta es la situación del hombre delante de Dios. Es que cualquier cosa que hagamos no es mala, es peor. Esta es nuestra foto delante de Dios. El término que se usa en el versículo 19, sus obras eran malas, describe la raíz de lo que hay en el corazón del hombre. Mientras que la segunda expresión se refiere al fruto legal que produce esa raíz. Es condenado, es una condenación. La ley está sobre ti, te va a ejecutar, te va a matar. Esto es lo que está diciendo. El resultado completo nos muestra que la vida del hombre, en toda su dimensión, tanto en su mente, como en su corazón, como en su voluntad, porque llega a todos los ámbitos, es condenada por Dios. No hay justo ni aún uno. Nada de lo que podamos hacer puede presentarse delante de Dios como un mérito nuestro. Ni siquiera la fe. Yo pongo la fe para que el Señor me salve. Ni siquiera la fe es tuya. Es un don de Dios. Ni siquiera la fe es tuya. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para salvarse. Por eso dice la Escritura que somos salvos por gracia. Pero no es una gracia que se distribuya a todo el mundo para que todo el mundo pueda salvarse. No. El mensaje del Evangelio es proclamado a todo el mundo, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios que no es para todos. Por eso encontramos en la Escritura que la fe y el arrepentimiento son dones exclusivos de la gracia de Dios, que Él otorga a quien quiere. Y ahí tenemos la razón por la que no todo el mundo cree en Cristo. Si el hombre tuviera vida espiritual, al oír la voz de Dios, al escuchar su palabra, dejaría todo por seguirle. ¿O tú qué harías si llevas una semana sin comer y de pronto tienes un banquete lleno de las cosas que más te gustan, dispuesto para que puedas devorarlo? ¿Tú qué haces? Pues te vas corriendo hacia donde está ese banquete y sacias toda tu necesidad. Pero esto no es lo que hace el ser humano
ante el banquete que le presenta Cristo. ¿Por qué no lo hace? Porque está muerto. En el mismo lugar que lo han dejado, ahí se queda. Ya puede tener delante de sí los mayores manjares. No moverá un músculo, porque no puede. No puede. Si el hombre realmente tuviera libre albedrío, vendría a Cristo nada más escuchar su voz. Y no lo hace. Porque ese libre albedrío solamente le lleva dentro de su mal a persistir en el mal. No puede cambiarse al bien, porque no es su naturaleza, no está dentro de su naturaleza. No puede desarrollarse en un entorno de otra naturaleza que no es la que tiene dentro de sí. Es completamente imposible. Sus facultades están anuladas. Sus sentimientos hacia la verdad de la Escritura está anulado. Está muerto y frío como una piedra. Muchos ven en esto un problema porque, claro, se ha hablado tanto de que Dios es bueno, que se entiende bueno en el sentido de ser un monje católico si es posible, que a todo dice sí, que reparte todos sus bienes a los pobres. Entonces se preguntan, ¿cómo puede permitir Dios que los hombres se pierdan? Porque es lo que enseña la Escritura. Hay una intencionalidad también a dejar a los hombres que sigan su propio camino, que ellos han elegido. ¿Cómo puede permitir Dios que los hombres se pierdan? Esto es lo que intentan decirnos contra los reformados, que predicamos otra cosa distinta. Pero la pregunta correcta debería ser, ¿qué increíble amor de Dios que hizo que su propio Hijo fuese entregado a la muerte para rescatar a los que merecían la pena de muerte? El problema es, ¿por qué no todos se salvan? El problema es, ¿por qué algunos se salvan? ¿Por qué algunos se salvan? ¿Por qué? ¿Por qué Dios salva a algunos que merecen la muerte? Y es aquí donde entra el amor de Dios, llamando electivamente a su pueblo, definido, con nombres y apellidos, a aquellos que están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. A aquellos vino Cristo a salvar. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Lo primero que se nos muestra en las Escrituras es que el hombre no tiene vida en sí mismo. No tiene. Por esta razón el Señor repite una y otra vez que Él es la vida. Yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro medio de salvación. Solo Cristo salva. Ha sido nombrado como príncipe y salvador para salvar a su pueblo de sus pecados, a su pueblo. Así que si Él es la vida, si Él creó el universo, si hizo que de lo que no se veía trajera a la existencia todo cuanto nos rodea, si Él puso aliento en el hombre para darle la vida, es exactamente lo mismo que hace cuando trae a un pecador muerto a la vida. Si Él no obra activamente por medio de su espíritu, es completamente imposible que nadie venga a la vida. Imposible. El asunto es que cuando Él da la vida, ya no hay vuelta atrás. No es lo que dice Arminio y lo que se cree en las iglesias generales en todo el mundo, que aunque Dios te llame y te derrame su gracia, tú puedes decirle, yo me quedo como estoy. No quiero saber nada de ti, aunque supuestamente Cristo ha muerto por mí y me has dado el don de la gracia, de la fe y del arrepentimiento, no lo quiero, te lo comes. Esto es imposible, es una blasfemia además. Pero además es que esto no funciona así. A quien Dios da la vida, ahí ya no hay retroceso ninguno, no hay un retroceso posible. No tenemos más que leer los últimos versículos de Romanos 8 y veremos exactamente lo que enseña ese texto. Es completamente imposible que si Cristo ha muerto por alguien, ese alguien por quien Él ha muerto se pierda. Es imposible. No hay ningún poder creado que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que cuando Él da la vida es imposible que se vuelva atrás este proceso. No queda a la voluntad del hombre quitarse la vida que el Espíritu Santo le ha impartido. Eso queda fuera de su alcance también. Queda fuera de su alcance escoger a Dios. Y queda fuera de su alcance rechazar a Dios. En segundo lugar, Cristo enseñó que solo su poderosa voz es capaz de sacar de la muerte la vida.
Solo su poderosa voz, nada más. En Juan 5:25, de cierto os digo, os aseguro, está haciendo una reclamación y una afirmación contundente, repitiéndolo 2 veces. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y si hacemos un examen cuidadoso del trasfondo de este pasaje, veremos que el Señor se refiere aquí, evidentemente, a los muertos espirituales. Es decir, el estado en el que están todos los seres humanos que vienen a este mundo. Pero entre todos estos muertos se encuentran aquellos que Dios escogió antes de la fundación del mundo, que son a quienes el Espíritu Santo llevó a cabo el nuevo nacimiento, y estos son entonces, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, que cuando Cristo habla, escuchan su voz, porque ya han vuelto a la vida. Solo estos escuchan la voz. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Espiritualmente todos los hombres, todos los seres humanos somos como Lázaro. Estamos en nuestros sepulcros, maloliendo, putrefactos. Esta es la escena, putrefactos. Atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, depositado sobre una piedra fría e inmóvil. ¿Quién puede hacer algo consigo mismo en esta situación? ¿Quién puede tomar conciencia de que está en esta situación? ¿Quién puede detectar que está muerto? ¿Quién puede oír? Porque esto es algo imposible para el hombre. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así como solo la voz poderosa del Hijo de Dios diciendo, Lázaro, ven fuera, lo sacó del sepulcro, solo esa misma voz, hablando hoy a los muertos espirituales, es la que les da vida. Los muertos oyen la voz de Cristo. Sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas. Las únicas. Desde luego nosotros no sabemos a quiénes Dios llama a la salvación, no lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa, y es que Dios utiliza la predicación de su palabra para llamar a sus ovejas. Por eso predicamos el Evangelio, y por eso nos esforzamos en que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Porque es por medio de la predicación del Evangelio como el Espíritu Santo actúa, arrancando de las garras de Satanás al pecador y llevándolo al reino de Cristo. Este es el método que Dios ha establecido, la locura de la predicación. El hombre tiene la responsabilidad de buscar a Dios, es un mandato específico de la Escritura, busca a Dios, busca a Dios. Y está sin justificación delante de él cuando se niega a recibir el mensaje de su palabra. Esto es una paradoja, porque por una parte decimos solamente Dios es el soberano en la salvación, y por otra decimos, pero el hombre tiene que aceptar la salvación que viene de Cristo. Esta es la paradoja, porque tú no eres irresponsable en la salvación, eres responsable. Es que si te condenas, no es porque Dios no te eligió, es porque tú eliges tu camino. Esa es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. Esa es tu condenación. Pero este es un mensaje que no solamente habla de salvación para los perdidos, sino que también sigue hablando de perdón para todos aquellos que ya hemos sido llamados. Un mensaje que guía nuestro camino, un mensaje que alienta nuestros corazones en la batalla, un mensaje que nos promete estar pronto en nuestra patria celestial. Este es el mensaje que anuncian las Escrituras. La esperanza que tenemos en Cristo y todo lo que Cristo ganó para su pueblo en los lugares celestiales. Este es el grandioso mensaje de paz, de reconciliación y de perdón que es proclamado hasta los 4 confines de la tierra y que hoy también nos muestra el gran amor de Dios salvando a quien no merecía absolutamente nada, solo por su gracia, reconciliándonos con Dios, consolando nuestros corazones, alentándonos en medio de la batalla y perdonándonos. Este es el mensaje. Todo esto trajo la caída. Pero donde el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por exponernos ante tu palabra y ver la situación terrible en la que todo ser humano viene a este mundo. Cómo nos describe la Escritura el estado natural de nuestra situación delante de ti, cómo venimos corrompidos en todos los ámbitos en los que nuestras capacidades se desarrollan, en nuestra mente, nuestro intelecto, en nuestro corazón, nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, nuestros hechos. Absolutamente todo está manchado por el pecado y es aborrecible delante de ti. Pero también, a pesar de toda esta situación en la que venimos, encontramos cómo tu palabra sigue siendo predicada, cómo se nos sigue presentando a Cristo, nuestro Salvador, cómo en Él tenemos el perdón de nuestros pecados, cómo por medio de Él adquirimos la salvación y la recompensa que nos está preparada en el reino de los cielos. Te suplicamos que nos ayudes a entender las doctrinas para que en todo ello podamos darte el lugar de preeminencia que solamente a ti te corresponde. El Dios eterno que se encarnó para venir a morir por pecadores, para salvarnos de nuestra condenación que merecidamente nos debía recaer sobre nosotros. Así que te suplicamos que nos ayudes a meditar en estas cosas y ver también el trasfondo de la redención y de tu amor al salvarnos. Por todo esto te damos las gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.